Y un complejo escenario está viviendo la oposición y particularmente también la democracia cristiana tras las elecciones del pasado fin de semana y la fallida inscripción para primarias. Para hablar sobre este y otros temas nos acompaña el renunciado presidente de la ADC, Fuad Chahín, también convencional constituyente electo. Fuad, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes, Chahín, quisiera... oscura acá con lluvia. Sí, quisiera partir consultándole por la situación en la que se encuentra hoy la democracia cristiana, el partido que usted presidió hasta hace un par de días, pero que ha vivido en esta semana hartas situaciones que han sido bien complejas. Primero, una derrota bien contundente para las elecciones de convencionales constituyentes principalmente. Usted fue uno de los electos y otra persona que también fue electa, pero como independiente, en un cupo de la democracia cristiana. También durante la semana se registró su renuncia. Y esto luego o antes de la bajada de la candidatura de Jimena Rincón, y ahora están sin candidato. ¿En qué situación está hoy día la democracia cristiana? Bueno, no cabe duda que estamos en un escenario muy difícil, que en las elecciones del día sábado y domingo tuvimos una derrota electoral en la elección de convencionales constituyentes. Logramos solo elegir a 2 convencionales, muy lejos de lo que esperábamos. Y sobre todo sacamos 1/3 de los votos que sacaron nuestros candidatos y candidatas a concejales. Y por lo tanto, quiero decir que aquí hay de alguna manera una falta de correlación entre el resultado de convencionales constituyentes, la elección más política, de las elecciones territoriales. Fuimos el partido con mejor resultado en gobernadores, el partido con más alcaldes en Chile y el segundo partido con más concejales, y tuvimos un muy buen resultado, digamos, desde el punto de vista territorial, pero indudablemente que eso no logra disimular el mal resultado, el muy mal resultado de la elección de convencionales constituyentes. Uno tiene que asumir su responsabilidad y hay varias causas de aquello. Obviamente hubo problemas probablemente en la selección de candidatos, de relato, también de compromiso territorial del partido con nuestros candidatos. Más bien se preocuparon de los candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores, y creo que hubo poco compromiso en general de nuestra estructura territorial, en algunos casos, ¿no es cierto?, con los candidatos constituyentes. Hubo poco trabajo probablemente coordinado. Y además hay que señalarlo con mucha claridad, ¿no es cierto? Creo yo que hay 1 billón de nuevos electores que no supimos interpretar, que no supimos cautivar, y por lo tanto lo primero es que hay que hacer un análisis mucho más frío, más sereno respecto de cuáles son las reales causas y por qué nos va tan bien en las elecciones territoriales, o nos va mucho mejor, tampoco hay que ser triunfalista, mucho mejor en las elecciones territoriales, y nos va tan mal en esta elección, ¿no? Y creo que además hay un fracaso general de los partidos. O sea, el Partido Socialista, cierto, eligió 15 convencionales, la mayoría de ellos independientes, pero sacó apenas 60.000 votos más que nosotros. O sea, tampoco fue un resultado como para destapar champán. Y creo que todos los partidos debemos hacer una profunda, no solo autocrítica, sino que comprender bien este nuevo ciclo político que está viviendo el país, leerlo bien y poder actuar en consecuencia. Por eso que a mí me pareció realmente sorprendente de que inmediatamente después de las elecciones Chile Vamos partiera a inscribir primarias con banderas, festejando como si nada hubiese pasado, cuando tuvo una derrota estrepitosa. Y menos logro comprender todo lo que ocurrió al interior de la oposición con esta verdadera teleserie primaria de que me voy con este, no, mejor no, que solo compito contigo si bajáis a tu candidata, y luego entonces no, te dejo fuera las primarias, contigo sí, contigo no, y todos sabemos cómo terminó esto. La verdad es que es un panorama desolador, bochornoso, y por lo tanto creo que el gesto mío de renunciar dice relación con, primero, dar una señal a la opinión pública. Yo asumo la responsabilidad como presidente de partido, asumo que, en definitiva, los partidos tenemos que leer, analizar bien y rectificar a partir de esto. Una señal también hacia nuestra militancia, que me respaldaba, pero en forma muy mayoritaria. Sin embargo, creo que estar sometido a la tensión de que un grupito pequeño que renuncia, que no renuncia, lo único que iba a hacer era desconcentrarnos de lo importante. Tenemos una elección de gobernadoras regionales de aquí el día 13 de junio, donde hay 4 candidatos y una candidata de nuestras filas que compiten en esa elección y donde tenemos que tener al partido unido y movilizado detrás de ellos. No podía yo mantener esta tensión dentro del partido innecesariamente. Y también creo yo que era muy importante que despejar el camino para una mejor decisión, para que no fuera mi nombre un obstáculo para resolver bien tanto la participación en primarias como la candidatura presidencial de la ADC. Se entiende que mi renuncia no ayudó demasiado tampoco, porque igual terminamos en un papelón que a mí me parece
que es simplemente vergonzoso, bochornoso y que da cuenta de que hay poca capacidad de comprender la profundidad de la crisis en la que estamos. Claro, se entiende que con su renuncia a la presidencia del partido se asume esta responsabilidad política por los resultados electorales de este fin de semana. Sin embargo, ¿cuál en palabras es la responsabilidad que le cabe a usted en este proceso? Hablaba también, por ejemplo, del poco compromiso, de que se abocó mucho a los cargos territoriales y que se dejó de lado un poco la situación de los candidatos a convencionales constituyentes, que finalmente fueron solo 2 electos en cupos de su partido. ¿Cuál en palabras es la responsabilidad que le cabe a usted en este proceso y en esta derrota electoral del fin de semana? Mire, yo creo que aquí hay múltiples causas, como le he señalado. Primero, una incapacidad de interpretar a este millón de nuevos electores. Esa poca capacidad de interpretar a este millón de electores, ¿por parte suya? No, por parte de nuestro partido, pero yo soy por eso, ¿cuál es la responsabilidad que a usted le cabe en esta materia? No, creo yo que indudablemente el no haber logrado interpretar bien, no haber logrado transmitir, de que todos nuestros candidatos transmitieran también un mensaje diferenciador. Yo lo quiero decir con estas palabras, mire, nosotros no podíamos ser ni el partido del freno mano, ni tampoco el partido de la revolución total, porque no somos creíbles en eso. ¿Ah? Lo que teníamos que ser el partido del cambio, pero un cambio con diálogo, un cambio con gobernabilidad, un cambio, ¿no es cierto?, con la capacidad de decirle a los chilenos que la ADC era la alternativa para hacer cambios profundos, pero que eso no lo íbamos a hacer sobre la base de la imposición, de la presión, del avasallamiento. Y no logramos transmitirlo bien. Creo que nosotros intentamos hacer eso y lo dijimos con mucha claridad en el Distrito 22, porque representábamos todo lo que teóricamente la gente no quería. Era exparlamentario, militante de un partido, presidente de la democracia cristiana. Sin embargo, logramos ahí obtener la primera mayoría y la cuarta mayoría nacional en convencionales constituyentes, porque combinamos un fuerte trabajo territorial con un mensaje muy nítido, muy claro. No logramos que el partido en su conjunto transmitiera eso y yo asumo mi responsabilidad. ¿Tuvimos problemas en la decisión de algunos candidatos? Sí, también. Probablemente tuvimos un problema de diseño, quizás podríamos haber focalizado más solo en algunos distritos y no competir en todo el país. Puede ser que a lo mejor en las elecciones municipales optamos por tener muchos candidatos y a lo mejor debiéramos haber focalizado menos candidatos y concentrar esfuerzos también en las constituyentes. Otra alternativa. Creo que el análisis tiene que ser muy amplio, muy profundo, hay tiempo para poder hacerlo, pero hoy día, como en el fútbol, las penas del fútbol se pasan con fútbol, las penas de la política se pasan con buenos resultados. Y creo que tenemos la posibilidad de tener un gran resultado, de consolidar un muy buen resultado en la elección de gobernadores. Y yo creo que mi gesto, dar un paso al costado, es para generar la serenidad interna, la unidad interna, para salir con todo el compromiso a movilizarnos de aquí al 13 de junio para ganar, no solo con los candidatos de la democracia cristiana, con todos los candidatos de la oposición, de unidad constituyente, en las próximas segundas vueltas para poder tener un gran triunfo en la elección de gobernadores. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso que yo doy un paso al costado, pero no me voy para la casa. Me voy al territorio, vuelvo a la calle, como lo estuve durante la campaña, vuelvo a la calle ahora a trabajar por nuestros candidatos y por los demás candidatos de unidad constituyente, porque además hay que decirlo con mucha claridad. Con el episodio de la inscripción de las primarias quedaron totalmente debilitadas las confianzas entre nosotros. Y la única manera de fortalecerla es ver a los socialistas, los PPD, los radicales, los PRO, los ciudadanos, los demócratas cristianos, trabajando juntos con los ciudadanos, con los independientes, para poder lograr un buen resultado el día 13 de junio. Y después, ¿no es cierto?, abocarnos a la definición presidencial, cuáles son los objetivos, cuál es el relato, cuál es la épica que le queremos dar y definir una candidatura. Pero eso después. Primero, el 13 de junio tenemos que estar todos acompañando a esas candidaturas y yo por lo menos a partir de mañana parto esa campaña y luego después del 13 de junio me tocará asumir como constituyente y tampoco voy a ir para encerrarme en el ex Congreso del Palacio Pereira. Soy el único militante del partido de la Convención Constituyente y voy a recorrer Chile, todas las regiones, escuchando no solo a los militantes, sino que escuchando a la ciudadanía para poder representar las ideas del humanismo cristiano, las ideas, ¿no es cierto?, que quieren cambio, pero que también quieren estabilidad en la Convención Constituyente y representarlos adecuadamente ahí. Es la única manera, reencontrarnos con la gente. Esa es la clave para obtener buenos resultados y creo que cuando la democracia cristiana lo hace, nos va bien. Cuando nos olvidamos de eso, entonces los resultados no nos acompañan. Claro, la elección más cercana que se viene ahora es la segunda vuelta de los gobernadores, donde ustedes tienen ahí
la batalla principal, podríamos llamarlo de alguna forma, es aquí la gobernación de la región metropolitana. Pero ¿cómo se le habla a la ciudadanía desde la democracia cristiana, considerando todo lo que ocurrió esta semana? ¿Qué señales se dan, por ejemplo, considerando que hubo una candidata presidencial que fue la senadora Jimena Rincón, ganó una primaria interna frente a Alberto Undurraga, se opta por apoyar esa candidatura? Esta candidatura se pone en duda luego de la Junta Nacional ocurrida esta semana, que sesionó ahí por 2 días. Se sube la candidatura, se baja la candidatura, se sube nuevamente, se baja otra vez la candidatura de Jimena Rincón. ¿Cómo se le habla a la ciudadanía de cara a esta segunda vuelta de elección de gobernadores desde la democracia cristiana, considerando todo esto? Que es, de paso, mucho de lo que la gente ya pide que no haya más. Por eso que lo que yo pensaba era que, y cuando llamé a Yanna privadamente para preguntarle si está disponible, porque seamos transparentes, tanto en la opinión pública como a través de distintos mensajes, incluso en tono casi de chantaje, nos llegaba la opinión de que había que buscar una alternativa distinta a Jimena Rincón y que tenía que ser Yanna Proboste, tanto desde fuera del partido como del interior del partido. Y yo siento que lo transparente era preguntarle primero a Yanna si está disponible y que la Junta Nacional pudiera tomar una decisión de cara a la militancia. Pero a mí me parece que algunos de la vieja guardia política, estoy hablando de Pizarro, Girardi, ¿no es cierto?, y también de alguna manera Elizalde, y todo tomaron un camino, tenían una negociación paralela a lo que ocurría en la institucionalidad del partido en el Senado. Y a mí me parecía que eso no correspondía, y terminó todo mal, pues. Terminó todo mal para la ADC, que terminamos sin candidata presidencial, y terminó todo mal para la unidad constituyente, que terminamos sin primarias. Yo creo que justamente cuando vemos que esas viejas lógicas, ¿no es cierto?, terminan de alguna manera tratando de tomar las decisiones en instancias paralelas a la institucionalidad y no de cara a la militancia con total transparencia, ocurre lo que ocurrió durante estos días. Y yo creo que entonces lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a la página, aprender la lección, ¿ya? Y dejar atrás esto de que en definitiva sean negociaciones de última hora en salones del Senado los que traten de definir la política interna. Y yo creo que con mucha transparencia hoy día debemos cambiar las prioridades. La prioridad hoy día no es lo presidencial, será después del 13 de junio. La prioridad hoy día es los gobernadores regionales, salir con todo aquello, a consolidar un buen resultado y luego, primero, ponernos de acuerdo en el objetivo. ¿Qué le queremos proponer al país? ¿Cuál es la alternativa diferenciadora de la extrema izquierda y de la derecha? Porque es cierto lo que hoy día decía Pablo Narváez. El Frente Amplio y el Partido Comunista han demostrado que no dan gobernabilidad. ¿Para qué decir la derecha? Vemos lo que está ocurriendo en el país con su gobierno. Pero nosotros tampoco, pues, si ni siquiera fuimos capaces de inscribir primaria. Pero la derecha, perdón, pese a todas sus diferencias, fue capaz de ir unida a inscribir un pacto ante el CERVEL. Algo que no se dio en la oposición y hasta el último minuto ahí se dudó y finalmente no ocurrió. Si hoy día gobiernan y este gobierno es el sinónimo de la ingobernabilidad. Entonces, el que hayan sido capaces de inscribir un pacto no significa que garanticen gobernabilidad. Si hoy día están gobernando, si el gobierno de Sebastián Piñera es el gobierno de Chile Vamos. O sea, esta es la principal muestra de que no dan gobernabilidad. Y tampoco lo da el Frente, pero nosotros tampoco. Entonces, no podemos andar apuntando con el dedo al resto si no nos hacemos cargo. O sea, yo creo que la épica, el mensaje, el relato, que tenemos que ser capaces de construir, pero tenemos que creernos nosotros primero y demostrarlo, porque si no lo demostramos, entonces no somos creíbles, es del cambio con gobernabilidad, del cambio profundo, de la épica de transformación, pero también de ofrecerle al país gobernabilidad y estabilidad. Y eso es lo que tiene que hacer este entendimiento entre el centro progresista, el mundo socialdemócrata, el socialismo, el mundo liberal, que indudablemente no es que hayan pasado de moda completamente o que no representen nada en la sociedad chilena, no, pero la gente nos castigó, porque ni nosotros mismos hemos creído en este entendimiento, tratamos de confundirnos con lo que no somos, y por lo tanto, al no diferenciarnos, la gente simplemente opta o por los candidatos independientes, o de la extrema izquierda, o por la derecha más reaccionaria, y nosotros quedamos invisibilizados. Yo creo que, entonces, lo que debemos hacer, analizar bien el resultado, sacar conclusiones, rectificar, pero hoy día trabajar en el territorio para reconstruir confianza en el territorio, para un buen resultado, unidad constituyente, las segundas vueltas de gobernadores regionales, y a partir de ahí definir claramente objetivos, estrategia, relato, contenido, programa, y luego un mecanismo para definir una candidatura única de este mundo, ¿ya? De este mundo de entendimiento entre la democracia cristiana, el socialismo, la socialdemocracia, el mundo liberal,
y luego, ¿no es cierto?, presentar una opción presidencial. Yo comparto que ayer, después de todo lo que había pasado, era impresentable tratar de levantar una primaria improvisada de última hora sin ningún tipo de claridad de objetivo, solo para poder estar en las primarias. Eso no tenía sentido. Yo creo que fue muy acertado lo que hizo ayer la directiva del partido, encabezada por Carmen Frey, decir no, después de que esto fracasó, se fueron para allá, quisieron volver, no estamos para seguir prestándonos para papelones, y se puso la pelota en el piso. Creo que fue una buena decisión. Ahora hay tiempo. ¿Y cómo se puede generar garantías esperar el resultado de las primarias y luego definir la estrategia presidencial? ¿Cómo se puede generar expectativas de gobernabilidad, digo, considerando que la DC en 3 días prácticamente se quedó sin candidato presidencial? Se intentó levantar en algún momento la opción de Jasna Proboste, tuvo duras críticas hacia su persona cuando ya fue interpelada prácticamente en una primera instancia para decir si es que iba o no a ser candidata. Tuvo duras críticas luego de eso hacia su persona. Esto posteriormente se generó su renuncia a la presidencia del partido. Finalmente se intentó también ahí ver qué iba a pasar con Jimena Rincón, con Jasna Proboste. Finalmente ninguna de las dos aceptó asumir este desafío presidencial. ¿Cómo se puede dar entonces una garantía de gobernabilidad y cómo queda también su posición respecto o sus relaciones con el resto de lo que fue en algún momento la unidad constituyente, partidos como el PPD, el PS, el Movimiento Nuevo Trato también? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se da esta garantía de gobernabilidad y qué tipo de conversaciones se pueden sostener ya pensando en una carrera presidencial que ya queda poquísimo? Mire, lo primero es que yo quiero responder derechamente. Yo considero bien injusta la reacción y la escribí, incomprensible la reacción de Jasna. Yo la llamé privadamente solo para preguntarle si estaba disponible, porque había una operación, una operación que tenía sus voceros, interlocutores, para que justamente se instalara ella como una de las candidatas. Y a mí me parecía que era lo sano, lo transparente, que eso se discutiera en la Junta Nacional de cara a la militancia. Y yo ¿Por qué le parece injusta, perdón, Juan, las palabras de Jasna? Que yo la llamé privadamente para preguntarle si está disponible, y ella respondió públicamente, y de una manera que a mí me parece que lo que hizo fue terminar enredando más las cosas. Si ya no se ha dicho, yo no busco ser candidata, pero estoy disponible para este esfuerzo, en ese mismo momento creo yo Jimena Rincón le hubiese dado el respaldo, el apoyo. El día martes hubiese sido proclamada candidata y el miércoles hubiésemos estado inscribiendo primaria de unidad constituyente con Jasna como candidata y hubiésemos ahorrado todo este papelón que tuvimos. Se prefirió otra alternativa distinta y yo lo lamento porque nos va a costar caro. Sin embargo, creo que hoy día tenemos que mirar hacia adelante. Y para eso, primero, reconstruir las confianzas que están quebradas. Y para eso no hay mejor cosa que hacerlo en el trabajo en el territorio de cara a un desafío que no podemos postergar. La segunda vuelta a los gobernadores regionales. Entonces yo diría, toda unidad constituyente y todo el mundo a movilizar al mundo independiente y a trabajar para tener un buen resultado en la elección de gobernadores el día 13 de junio. Y a partir de eso, la ADC tiene que renovar su estructura de manera democrática, un militante, un voto. Esa elección va a ser el día 25 de julio, así lo acordó la Junta Nacional, a propuesta de la mesa directiva. Y una vez con una nueva institucionalidad, ¿no es cierto?, tomar las definiciones presidenciales, pero en el marco de objetivos bien definidos. Hagamos las cosas con serenidad, analicemos bien los resultados electorales, analicemos bien el escenario político, no improvisemos más, y luego definimos una candidatura presidencial de cara a estos objetivos, a este diseño, a este mensaje, a esta estrategia que tenemos que elaborar en conjunto. Esa es la única forma de ofrecer gobernabilidad. Si seguimos dando pagos los de ciego, improvisando, si seguimos nuestra lógica de que creemos que el camino fácil para poder enfrentar un mal resultado, ir a abrazar derechamente a los que parecen más ganadores y abandonar al resto, sin hacer ningún tipo de análisis más profundo, creo que no lo vamos a lograr y vamos a terminar teniendo o repitiendo un mal resultado en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo mes de noviembre. Entonces, ¿hay un camino y hay una oportunidad? Sí, sí la hay. Depende de todos nosotros aprovecharla o seguir profundizando esta crisis. Y antes de terminar la conversación, ¿hay posibilidades reales de restablecer conversaciones con el Partido Socialista, el PPD también, por ejemplo, considerando, por ejemplo, que se filtró un audio que envió la ahora ex candidata presidencial de la ADC, Jimena Rincón, donde se hablaba de bullying político por parte de estos dos partidos, que fueron los que, según trascendió, habrían
exigido bajar la candidatura de Jimena Rincón. ¿Hay posibilidades reales de llegar a un acuerdo con ellos? ¿Y cuán cerca se está, por ejemplo, de repetir el camino de la elección presidencial anterior, cuando se decide ir solo con Carolina Goich directo a la elección presidencial con los resultados que ya todos conocemos? Mire, yo lo quiero decir con mucha claridad y con libertad hoy día que no soy presidente del partido. Yo creo que el trato que tuvo Jimena Rincón, no solo de parte de la dirigencia política de nuestros, entre comillas, aliados, socialistas, PPD, sino que también de parte de la vieja guardia que está hoy día básicamente concentrada en el Senado de la democracia cristiana, ya incluso algunos con sus militancias suspendidas, pero con mucha influencia interna todavía. El trato que se le dio a Jimena Rincón a mí me parece que simplemente es incomprensible. Yo creo que ella no se merecía lo que ocurrió. Solidarizo con ella, naturalmente, y creo que o entendemos que no podemos seguir destruyendo nuestro liderazgo, no podemos seguir, ¿no es cierto?, esta lógica tan caníbal que tenemos dentro del partido y también dentro de lo que es unidad constituyente. Y en definitiva empezamos a tratar de tener un espíritu de cuerpo, solidaridad y que esta fraternidad a la que hablamos la vivimos, o simplemente no vamos a ser capaces de cambiar el rumbo y el destino político que tenemos por delante. Yo creo que la gran crisis de nuestro partido es una crisis de conducta, ¿no? De conducta. Tenemos que empezar a tener una conducta de verdad más unitaria, más colaborativa. De lo contrario va a ser difícil poder tener mejores resultados. Y eso también lo extrapolo a la unidad constituyente. Tenemos que empezar a entrar en una lógica de colaboración y no de seguir con esta espiral de lealtad, ¿no es cierto?, desconfianza y todo lo que hemos visto en el último tiempo. Yo creo que, mire, el resultado del fin de semana parece que en lugar de hacernos reaccionar y tomar las decisiones correctas, ha sacado lo peor de nosotros y profundizar esta crisis. Yo por eso que tomé la decisión de dar un paso al costado para hacer un gesto. Fue el único presidente de partido. Mire, sacamos buen resultado en 3 de 4. ¿Ah? Sin embargo, hice este gesto porque creo que uno no puede mirar para el techo. No me puedo justificar ni siquiera mi buen resultado como presidente del partido en la Convención Constituyente, porque creo que no corresponde. Porque la gente nos va a creer cuando nos vean actuar en consecuencia. Que no solo hablamos, sino que damos testimonio, que somos consecuentes. Y yo quise dar testimonio y por eso que di un paso al costado teniendo la inmensa mayoría de la Junta Nacional respaldándome. Eran minoría las voces que nos criticaban. Pero esto no se trata de sumar, se trata de dar gestos en un momento que lo único que la gente va a creer son los gestos, gestos reales, concretos y auténticos. Bien, y por eso que Chaín, a mí me parece que hoy día el gran gesto es unirnos desde el territorio con la gente para las elecciones del 13 de junio y luego reflexionar colectivamente para qué, por qué queremos una candidatura presidencial y qué le queremos ofrecer al país y ponernos todos detrás de esa candidatura para poder lograr un buen resultado en las elecciones presidenciales y parlamentarias del mes de noviembre. Bien, Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana, también constituyente electo en esta última elección de este fin de semana. Gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, que esté muy bien.